El Instituto Nacional del Teatro, incorporado ya a este ciclo que hemos llamado Homenaje al Teatro Argentino, de los cuales ya tenemos unos 10, 12 o casi 15 autores, seguimos con este ciclo intentando plasmar en un video, en un CD-ROOM, en el cual lo vamos a convertir después, las opiniones, los conceptos, la estética, la manera de escribir teatro de estos grandes autores argentinos. Hoy va a hablar a través de este programa, de este video, Bernardo Carey. Y como siempre lo hacemos, lo presenta un autor o un director, un hombre de teatro que ha trabajado con él. En este caso, hay un gran actor argentino que va a presentar a Bernardo Carey. Y ese actor es Lorenzo Quinteros. Con Bernardo nos conocemos hace algo más de 10 años y siempre mantuvimos una relación bastante cercana, pero circunscrita al ámbito del trabajo. No hemos hecho un tipo de relación más allá del trabajo, diría yo, a pesar de que, bueno, siempre alrededor del trabajo uno pueda establecer otro tipo de, o vislumbrar otro tipo de acuerdos, simpatías comunes. La relación empezó concretamente cuando yo dirigí en el Teatro San Martín El Sillico de Alivio, o El Retrete Real, obra rara en la literatura dramática argentina. Bernardo creo que es el único que se animó a plantear en una obra el origen de esta ciudad, de Buenos Aires, y por lo tanto yo diría de este país. Él descubre y desarrolla el tema de que no tuvimos un conquistador, no tuvimos un Pizarro, no tuvimos un Cortés, tuvimos de alguna manera enviados de la conquista del Perú, que fueron, yo diría, conquistadores de cuarta o de segunda mano. Eran casi los que no los necesitaban allá o se los querían sacar un poco del medio y los mandaban para acá, para el sur. Y a partir de ahí, Bernardo construye una obra que para mí es magnífica y a veces pienso en volver a hacerla y siempre me quedó las ganas de hacerla en video. Nuestro origen, que es un origen desgraciadamente bastante perverso, bastante, yo diría, decadente, que de alguna manera genera una estructura de poder que todavía se mantiene, una estructura donde los que manejan las finanzas, la iglesia y los militares establecen una permanente alianza para sostener ese poder. Después bueno, quiero ser breve porque de eso se trata, quiero presentarlo a Bernardo como un autor que yo después conocí haciendo Florita, la niña perseguida, también en el San Martín, otra obra rara, en tanto está escrita en verso y trabaja sobre mitos. Y después trabajamos una creación colectiva entre los dos, que se llamó Patagónicas. En estos tres casos siempre trabajé como director con él. En la cuarta oportunidad que trabajamos juntos, yo trabajé como actor, que fue en Homero, que es un texto de Bernardo que dirigió Ied Varney. Lo que me gustaría decir de Bernardo, por un lado, pasa por su estética, por su literatura dramática. Yo diría que ocupa un lugar de mucha atención. El teatro argentino en general, y no solamente los que lo hacen, los que lo hacemos, sino también el público, está muy orientado, muy ceñido, muy sujeto a criterios realistas.
cuando no naturalistas en muchos casos. Bernardo se escapa a esto. Muchos autores argentinos han intentado escaparse y lo han logrado, y muy bien. Pero Bernardo, en ese sentido recuerdo a Griselda, quizá como un Gambaro, como un gran exponente en ese sentido. Pero Bernardo es un caso especial en tanto él se escapa del realismo, no solamente por los temas y por la forma en que estructura esos temas, sino por la escritura misma. Bernardo quizá es uno de los autores que más trabaja sobre el aspecto poético, lo que lo vuelve difícil, en un sentido. Lo vuelve un autor que a veces reconozco que para los actores y para los espectadores posteriormente resulta complejo. Él trabaja mucho sobre los niveles de metáfora. En general el teatro argentino no metaforiza demasiado, es bastante directo y llano en su decir, trabaja en general con el lenguaje cotidiano, con un poco más o menos de rigor o de teatralización, pero en general el lenguaje metafórico propio de la poesía no está demasiado usado. En el caso de Bernardo aparece fuertemente. Esta es una de las cosas, me parece importante, que hacen que a Bernardo hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo, más allá de que pueda gustarnos o no una obra de él u otra obra de él, porque plantea un espacio diferente. Otra cosa importante que yo querría decir de él es la relación que establece con el trabajo, con el director y con el actor. Yo lo conozco desde los dos lugares. Y es de una amplitud, yo diría, desacostumbrada, desgraciadamente desacostumbrada. Él entiende que el teatro, el producto teatral, es un producto final de muchas influencias, de muchos aportes, que la palabra incluso, si no pasa por el cuerpo del actor, si no se hace creíble a través del cuerpo del actor, no tiene sentido. Que esa palabra, esa frase, esa escena, si no conjuga con un imaginario que está manejando el director en este caso, si su velocidad, su tiempo, sus niveles de imágenes no se ajustan también a este producto final, que es una creación siempre colectiva. En el caso del teatro, él entiende que también le falta algo. Es decir, es un autor que escribe al servicio del trabajo escénico, sin establecer ese celo que a veces algunos autores tienen, y en algunos casos son justificados y en otros no tanto, porque la palabra escrita sea dicha tal cual, porque se respeten hasta las comas. Él no tiene ese celo y quizá podría yo deslizar una pequeña crítica, y es que a veces se excede en eso. En ese sentido, Bernardo tiene una generosidad que requiere que el otro la comparta. Que también el otro, el director, el actor, tenga una capacidad de abrirse y de ser generoso, tanto como él, para que verdaderamente ese producto sea un producto de encuentros. Podría hablar mucho más de Bernardo, pero yo creo que siento que lo importante es que lo escuchen a él. Me gustaría que este material que se ha hecho sobre Bernardo tenga una buena difusión y
y sea escuchado, visto por la gente, porque, insisto, Bernardo ocupa un lugar importante, es un autor que nunca ha tenido, y en muchos casos creo que injustamente, quizá porque él es de perfil muy bajo, es un autor que sospecha antes que nada de sí mismo, lo que lo hace para mí muy valioso, pero a veces eso hace que no tenga el impacto suficiente en el público, que desgraciadamente en muchos casos necesitan más que trabajadores, a veces grandes vendedores de sí mismos. No es el caso de Bernardo. Bueno, veámoslo a él. Bernardo Carey inició su obra como narrador en 1958 con El frasco de dulce, cuentos. Adiós a la izquierda, novela, en 1964. Comienza su producción teatral en los 70. En 1971, El sillico de Alivio obtiene el tercer premio de la UNESCO. Durante dicha década escribe Caballeros por Centenario, La Gran Peste, La vida es bella sin embargo, El hombre de hielo, y concreta su primer estreno en 1979, Cosméticos, en el Teatro Payró. En 1981 se escenifica su adaptación teatral de Cándido de Voltaire. En 1982 se estrena Don Miserio y Margarita. Y en 1983, El hombre de hielo obtiene el primer premio municipal por la mejor obra de autor teatral argentino. Ese mismo año se da a conocer su adaptación escénica de El juguete rabioso, la novela de Roberto Ar. En 1985 estrena El sillico de Alivio en el Teatro Municipal General San Martín. La comedia de la provincia de Buenos Aires, en 1986, pone en escena Los dos ladrones. Patagónicas es estrenada por Lorenzo Quinteros en 1987 en Neuquén y más tarde es traída a Buenos Aires. En 1991, además de Florita, Carey fue estrenado en Suecia. Julio Ordano puso en Estocolmo Mate Amargo. Escribió, además, un ensayo de reflexión teórica sobre el lugar del texto dramático en el espectáculo teatral. Que le pregunten a uno sobre el pasado, yo estaba acostumbrado a que me preguntaran sobre el futuro, pero evidentemente uno entra en la etapa de la senectud y le preguntan sobre el pasado. Yo llegué al teatro un poco por casualidad, quizás, sí, quizás, porque llegué grande al teatro, tan grande como lo que soy ahora casi. Mi primer paso fue la pintura y la literatura. Vengo de la literatura. Está muy lejano, hace 20 años que no escribo nada literario, que no escribo novela, que no escribo cuentos, pero de alguna manera creo que me marca, que me enmarca, digamos. Yo escribí mi primera obra de teatro por casualidad, creía que estaba escribiendo una novela. Había tenido escaramuzas con la gente de teatro, había participado, yo estudiaba Bellas Artes en los años 54, 55, Bellas Artes en esa época, la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, daba los fondos con el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, estaban juntos. Los culos daban y nos encontrábamos escapándonos en las ratas, nos encontrábamos en los techos. Y empezamos a tener cierta relación con la gente
de teatro, pero que no pasó de eso, de cosas amistosas. Como yo al mismo tiempo escribía poemas en esa época, y me empecé a conectar con el mundo literario, me tomaron un grupo de actores como asesor literario. En ese grupo de actores era la camada de Susana Rinaldi, Alberto Busaid, Héctor Jovine, de Gracia, Alfonso, era todo el grupo de ellos. En ese momento hubo una gran huelga, como siempre, creo que era en los primeros años de la Revolución Libertadora. El conservatorio cerró y vinieron a trabajar en mi casa. Yo vivía en un caserón del sur, en Parque Patricios, casi barracas. Vinieron a trabajar a casa y me enganché mucho con ellos. Escribí un par de escenitas, un par de cosas, pero no me dieron el timing necesario como para avanzar, ¿no? No sé qué pasó en ese momento, pero fueron 3 años que conviví con ellos y conviví con la literatura. La pintura se había ido al diablo ya directamente, ¿no? Conviví con la literatura y con ellos. La literatura me parecía algo más sólido durante 10 años. En el año 68 empecé a escribir mi tercer novela, creía que era. Y era un tema histórico, sucedía en Buenos Aires en el año 1627, una obra que estrenó David, muchos años después. Y en estado de levitación se me apareció como hecho teatral. Yo había abandonado, ya ni veía a mis compañeros, a estos compañeros que habían signado un poco mi salida de la adolescencia. Me aparece como cosa teatral, le escribo, es teatro, y empieza a recibir premios, y premios, y premios. Pero yo se la alcanzaba a mis amigos, entre ellos me acuerdo Alberto Busaid, que era muy amigo, y estaba haciendo El avión negro en ese momento, y cuando se la entregué me la devolvió, me la tiró así un poco arriba de la mesa y me dice, yo estoy haciendo teatro revolucionario, no estas cosas. Así que yo estaba muy sorprendido de mi falta de llegada entre mis amigos, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de recibir premios me aterrorizaba, porque digo, bueno, será un material académico, ¿no? No me quedaba claro, ¿no?, cómo era. Entonces, girando, a todo esto escribí 2 obras más, todas desde el escritorio, apenas recordando aquellas cosas que yo había hecho con mis compañeros en los años 54, 55, 56, 57. Todas épicas, además, eran grandes leyendas épicas. Una era esta, El Sillico de Alivio, que estrenó él, que pasaba en Buenos Aires. Otra que quedó en eso, se llamó La Gran Peste y trataba de la fiebre amarilla en el siglo pasado. Y la otra, Caballeros del Centenario, era una obra sobre el centenario de la Revolución de Mayo 1910. Obras muy políticas, muy combativas. Les recuerdo que esto fue fines de la década del 60, yo tenía menos de 40 años, era una época dura y donde todos hacíamos literatura comprometida o teatro comprometido. Llega el proceso. Bueno, yo no era muy buscado, no creo realmente, porque no tenía realmente, salvo mis ideas que uno siempre guarda celosamente, no creo que se haya exteriorizado, salvo alguna firma que uno ponía en algún manifiesto, o algún pedido de libertad de algún compañero, ese tipo de cosas. Pero me obliga de alguna manera a esconder la cabeza. Entonces, en ese momento aparece el grupo teatral que trabajaba con Gedi Krila en Río Abierto, que formaba parte del grupo de repertorio, Julio Ordano. Julio Ordano lee mi pieza, me invita a trabajar con él, y ahí aprendí lo que es teatro realmente durante 3 años y medio, 4, que trabajamos juntos. Ahí aprendí que una cosa era la palabra escrita, que una cosa era el texto, y otra cosa era el rebote que hacía el actor con ese gesto. Aparecía en el actor, la primera vez que vi algo mío, bueno, yo ya había pasado circunstancialmente por la televisión en el año 1900,
60 en el ciclo Historia de Jóvenes. Yo no sé si vos te acordás que con Stivel, en la época de Simonetti, Emilio Alfaro, había pasado con dos cositas, pero siempre pensándome más como cuentista que como hombre de teatro, porque eso no me parecía teatro además. Pero cuando vi por primera vez algo representado, vi que el actor le agregaba a lo que yo ponía algo que lo completaba y que lo lanzaba a otro mundo, una especie de áurea, de misterio, que yo no podía aprender en el texto, pero que aparecía ahí arriba del escenario. Desde ese momento dejé de escribir literatura, mejor dicho, muchos me acusan que escribo medio literatura, pero bueno, yo no me doy cuenta. Yo no escribo literatura, yo los cuentos me los olvidé, ni leo novelas, ni nada. Me convertí en un hombre, supongo, obsesionado por el hecho teatral, a partir de ahí, recién. Y es recién en el 79, con los últimos coletazos del grupo de repertorio. Vos estabas en Inglaterra, creo, en ese momento, o estabas en Europa, no sé dónde estabas. Con los últimos coletazos de ellos, que estreno mi primera obra en el Teatro Payró, que se llamó Cosméticos y que estaba basada en una escenita con las que había ejercitado con los actores que trabajaban con Ordano y conmigo mismo, y que muchas creo que tienen ustedes, muchas de esas escenitas que fueron ejercicios de estilo más que otra cosa. A partir de ahí, bueno, en algunas obras trabajé con actores, en otras obras trabajé por mi cuenta. Bueno, estrené un montón de obras, qué sé yo, ya, pese a todo, me cuesta mucho sentirme como, me siento advenedizo siempre, no sé qué es, hay algo, como uno se siente advenedizo en el mundo también, ¿no? Uno ve el mundo como un gran caos que trata de arreglar a través de la escritura, pero en el teatro siempre es como, siempre me siento recién llegado, y bueno, ya hace como 20 años, yo creo que es un infantilismo mío, no sé, pero claro, pero por eso me dejé la barba también, porque de una manera de parecer más viejo, claro. Pero no he podido subsanar ese hecho de sentirme advenedizo. Yo no sé si ya le digo, si es una actitud metafísica permanente mía de estar en el mundo, o es realmente que el peso de mi adolescencia y de mi juventud en la literatura sigue tironeándome, ¿no? Pero creo que es un capítulo cerrado, o más bien es la gente de teatro la que tiene que decir si es un capítulo cerrado, ¿no? Luego, a partir de ahí, a partir de los años 79, levanté teatros que se cayeron. Con Manolo Yetbandi levantamos el Teatro Contemporáneo en el 82. En el 82, sí. Yo en el 79 estrené esto, después estrené El Hombre de Hielo, después estrené con Manolo Yetbandi Don Miseria y Margarita sobre el tema que Gené ya había trabajado, el tema de Don Segundo Sombra, de Guiraldes, el tema, dudo porque yo lo mezclé con otro tema, con el tema de Fausto también, pero bueno, de alguna manera fue una versión que hicimos del Herrero Miseria que Guiraldes había incluido en el capítulo 21 de Don Segundo Sombra, y que se remonta un poco al mito de Fausto del siglo XV, creo, XVI más o menos. El teatro cerró, nos fundimos, después seguí trabajando a medias con Julio Ordano, bastante, trabajé con Julio Ordano. Bueno, y después soy una especie de full time, ¿vieron? Así, donde trato de incorporarme a todo aquello en donde se pueda trabajar a fondo. Entré a Teatro Abierto tarde por esa cosa advenediza. Hoy soy docente del conservatorio, cosa que me abruma cada vez que entro. Digo, yo era algo que de alguna manera toqué tangencialmente en mi adolescencia. Ahora enseño ahí, me parece un absurdo, ¿no? Que uno pueda enseñar, digamos.
O más que un absurdo, el paso de la vejez debe ser, sencillamente, ¿no? El paso de los años. Y bueno, a partir de eso, en los últimos tiempos, con un grupo de autores, en el año 90, formamos una fundación, la Fundación Somigliana. Creo que varios de mis compañeros han pasado por acá, para discutir y poner en tela de juicio y promover al autor, en este caso al autor argentino, rioplatense, ¿no? Con la fundación estamos trabajando fuerte, tratando de recuperar un teatro también, el Teatro del Pueblo, el viejo Teatro del Pueblo, que fue justamente un teatro que unió a literatos con la teatralidad. El viejo Leónidas Barletta lo fundó el 30 de noviembre de 1930 y él estaba muy enojado con todos aquellos que fueron después nuestros profetas. Estaba muy enojado con Discépolo, por ejemplo, ¿no? Que creía que lo que hacía Discépolo era una porquería. Él estaba más bien por un teatro culto y un teatro en el cual, más que la eficacia profesional, contara la entrega, contara el trabajar de día en una cosa y de noche hacer teatro. Y él incorporó a muchos que no dejaron huella en el teatro, como Ezequiel Martínez Estrada, que fue un gran sociólogo, o como Rega Molina, que fue un poeta exquisito de los años 30-40, incorporó a Nicolás Orlivari y a Tuñón, que eran también grandes poetas, incorporó a lo mejor de la literatura de oposición que había en la década del 30, trató de convertirlos en hombres de teatro, y lo consiguió con uno solo, y algunos dicen que no, yo creo que sí, que es el fundador de la dramaturgia moderna, que es Roberto Arlt. O sea, creo que incluso por eso que consiguió valió todas las pruebas que él hizo, todos los intentos que él hizo de incorporar autores que escribían obras que ya no pueden ser siquiera recordadas, algunas de ellas. En ese sentido, de alguna manera, traigo este recuerdo porque es un recuerdo que me llega a mí cerca, por sentirme similar, no a Roberto Arlt, pero sí a todo ese sistema que fue trasvasando de la literatura al teatro en los años 30, y de que quedó uno solo, pero el que quedó realmente vale la pena, ¿no? Muchas veces uno escribe para una persona, ¿no? Con haber cimbroneado a esa persona alcanza. Así que hoy actualmente soy lo que se llama un escritor profesional. Vivo de eso, vivo de los premios, de la docencia, de las clases, de cuando me mandan al interior y me pagan, de ese tipo de cosas uno vive. De los derechos de autor, no, los autores argentinos creo que son muy pocos los que viven del derecho de autor. Muy pocos o casi nadie viven exclusivamente del derecho de autor. Tienen ramalazos, pero no se vive del derecho de autor. Vivimos de lo que está cercano al derecho de autor. O sea, yo no sé en qué medida nos podemos llamar profesionales, más bien por pertinacia, por insistir, por repetir las cosas. Generalmente un profesional es una persona que ante un mismo hecho sabe cómo viene la mano y sabe repetir. Cuando uno repite bien y repite siempre lo mismo, es un buen profesional. Así que quedan atrás, ¿no?, aquellos años de indecisión y de duda y de probar literatura, teatro, pintura. Estudié química también, una cosa así. Que creo que en última instancia de lo único que se trata, y de algo que hoy a los 60 años nos sentimos igual que a los 20 o a los 8, cuando digo los 8 porque es la edad en que uno, 7, 8 años, uno empieza a conocer el mundo y ve el mundo como un caos. El mundo, yo por lo menos, yo vi el mundo, para mí era un caos.
era muy tartamudo, yo era tartamudísimo, era terrible. Creo que era como mi mímesis respecto al mundo. Veía el mundo tan loco, ¿no? Tan absurdo, tan complicado, que la mímesis era... Pero era terrible, ¿eh? Mire, hoy mismo, por las dudas de que ustedes sean un caos, para mí me he traído, como hacía Demóstenes, ¿cómo se llama? Unas pastillas que todavía no necesité, pero las tengo por las dudas. Entonces, claro, el mundo, entonces, si el mundo es como un caos, ¿no? Creo que lo que apareció enseguida, entonces, es la decisión artística. Lo que pasa es que no sabía cuál era el método, el programa, la instrumentación que iba a tener esa necesidad artística de acomodar el mundo. Podía haber tenido otras reacciones. Dicen que la manera de acomodar el caos es o la ciencia, o la filosofía, o el arte. Son las tres maneras que el hombre tiene para tratar de darle un sentido al caos en el que está, la filosofía en la religión, ¿no? Desde el punto que puede ser lo mismo. ¿Por qué elegí el arte? No sé, seguramente porque mi timidez ante mi extrema tartamudez era tal que me parecía mejor escribir que hablar. Era evidentemente mucho más cómodo. O pintar, que también era una manera de expresar el mundo. Pienso que después, cuando uno elige posteriormente, cuando elegí en el año 68 el estado de levitación, uno elige más bien aquello que instrumentalmente le ofrece ciertas garantías de poder no ordenar el caos ya, porque es una empresa absurda, sino entregárselo al otro. Creo que uno, cuando descubre cuál es el mecanismo por el cual uno puede entregarle al otro ese saber o no saber acumulado acerca del mundo, cuando uno descubre cuál es el mecanismo, cuando lo usa a fondo. Eso es lo que he tratado de hacer desde el año 68 hasta ahora. Nada más. No sé. Dentro de este mundo caótico que los autores han tratado de ordenar, ¿no? Estaba el mundo de Gorostiza, desde el puente, con una corriente, ¿no? Que creo que culminó con Cosa, y después Cosa empezó a tener su forma personal. Otra manera de ordenar el caos, que era Pavlovsky, Lagámbaro, en el famoso Instituto de Itela, y todo lo que ahora aparece con Veronese y Pista 4 y los que tienen, ¿no? Urdapilleta y toda esta gente. El tema es en qué corriente de todo este mundo tan extraordinario, el teatro argentino, que el gran mosaico se vio en teatro abierto, vos te sentís involucrado, y si tenés modelos, aparte de discípulos, ¿cuáles fueron? Como para verte en un contexto más histórico, teatral. No sé, no estoy seguro. A ver, lo que digo es esto. Mi punto de partida fue épico histórico. Mi modelo era Brecht. Me sentí muy cercano a Brecht en mis primeras obras, pero eso fue cuando escribía desde la literatura. Me sentí muy cercano. Era Brecht, creo que era o el teatro histórico, o Schiller, o Shakespeare, de alguna manera aquello que podía ofrecer una estructura épica, que se asemeja bastante a la estructura de la novela, por otra parte. Es decir, tiene cierta estructura literaria el teatro épico. Pero a partir de mi ingreso al teatro propiamente dicho, de mi trabajo con los actores, empieza a aparecer el pasado argentino, el pasado argentino teatral, empieza a aparecer Discépolo, empieza a aparecer Pacheco, empieza a aparecer de Felipe Novoa en cierta medida, no tanto por su carácter religioso, yo no lo era o no lo soy, pero empieza a aparecer, sí, todo el sainete y el grotesco argentino. Vacareza incluso. A mí Vacareza me impresionaba mucho, los escruchantes
de Vacarezza, la primera obra de él, escrita en 1906, fue casi un signo para mi escritura, como influencia, no por haberlo visto, sino como lectura, como incorporación de la palabra escrita, digamos. Pero ¿qué pasa? Yo siempre fui, ¿cómo se dice? Un outsider, ¿cómo es? Como ustedes deben saber más que yo, como un tipo que está al margen. Marginal. Sí, bueno, está bien. No, pero no me considero tan... Uno dice un marginal y piensa en un margineta en serio, no. Yo soy un pequeño burgués, por lo tanto no soy tan marginal, pero un tipo que está en el borde, siempre. No, pero me hinchaba las bolas, no me... Cusani me gustó mucho en el 55, cuando aparece Cusani. En el 54-55, El Centrofobar fue una obra que me fascinó, que digamos me impresionó mucho, una libra de carne también. Pero como espectador, en ningún momento pensaba que se iba a convertir eso en influencia teatral, en la escritura, porque en ese momento a mí me importaba la literatura y no el teatro, o sea, era un espectador culto que iba y miraba eso, pero no alcanzó a gustarme, pero no a influirme. No creo que la influencia es Discépolo y es Vacarezza. Son las dos influencias de las que parto, digamos. Menos mis contemporáneos. De mis contemporáneos tendría que elegir menos a Gorostiza, que nunca sentí feeling con él, nunca sentí relación con él, pero sí Tito Cosa. Con Tito sí, con Tito desde su primer estreno. Él además, en el mismo año, yo publico mi primer novela, en el año 64, y él estrena su primera obra. O sea que había como una cosa generacional con Tito, que por más que no nos conocíamos nos hacía tener ciertos caminos paralelos, digamos, ¿no? La obra de Tito a mí siempre me pareció la más importante del teatro argentino. Hoy me sigue pareciendo la más importante, pese a que, bueno, uno valora otras también, la de Griselda mucho, pero la de Tito me parece que es la que ha dado en nuestro centro con mayor profundidad y amplitud, ¿no? Con una gran intuición, digamos. Y él influenció, pero me influenció tanto sin darme cuenta, porque muchas veces las influencias no son claras, uno no las percibe, ¿no? Se descubre plagiando a alguien, algunas veces uno lo hace a propósito, pero otras veces no. Y recuerdo cuando yo estrené, creo que fue El Hombre de Hielo, que hablaba de la nieve en Buenos Aires, que Máximo Soto me dice: che, ¿qué homenaje le hiciste a Tito? Yo no sabía además que en el ambiente se decía homenaje cuando alguien copiaba a otro, ¿no? La obra de Tito termina, claro, y yo no lo había visto la obra de Tito. Y para peor, después cuando estreno Cosméticos, me dicen, una crítica sale ahí de Gerardo Fernández y dice: una obra que hace acordar a La Nona de Tito Cosa. Y yo no vi La Nona, me negué siempre a verla y no la quiero ver, ni la leí. Creo que hay, lo que pasa que hay, de alguna manera hay lo que se llama el espíritu de la época, a lo que no podemos sustraernos. El espíritu de la época nos impregna a todos. Algunos, en algunos momentos, logramos reflejarlo, largarlo, hacerlo carne, convertirlo en obra de arte. Otros hacemos remedos, otros no nos alcanza. Pero creo en el espíritu de la época, y que el espíritu de esta época es distinto al de los 60 cuando nos iniciamos. Y hombres de más o menos la misma formación y de la misma edad, es posible que tengan ciertos vasos comunicantes. Después, en cuanto al teatro nuevo, creo que, sin embargo, me parece que hay entre mi generación, es decir, los que tenemos entre alrededor de 60 años, y la generación que nos sigue, creo que hay un hiato, un pozo muy grande. En un momento yo lo atribuí a que con los 30.000 desaparecidos desapareció la sal de la tierra, gran cantidad de pibes que hoy tendrían, qué sé yo, la hija de David Viñas,
no sé, muchos chicos que uno conoció cuando ellos tenían, claro, tendrían 35, 40 años ahora, que estarían en la edad de Veronese, en la misma edad que tiene Veronese hoy, que es un poco el reemplazo. Hay en estos momentos, pienso, menos importancia al rol del autor que el que le dábamos en los años 60, 70 y 80. Es como si ha desaparecido la función del autor como creador, ¿no? De alguna manera, los directores y los actores se han equiparado a lo que fue el autor en unas épocas, especialmente a principios de siglo y hasta la Segunda Guerra Mundial. El autor era una especie de tipo que lo decía todo y lo decidía todo, dirigía sus propias obras. Incluso Gorostiza es un ejemplo de ese, que aún hoy dirige sus propias obras o intenta dirigirlas, y lo hace frecuentemente. No es ninguna... No. Dice Carey: esta obra, Cosméticos, es la primera que estreno. La escribí cuando me puse en contacto con el grupo de repertorio y no encerrado en una pieza sin conocer los problemas del actor y lo que significa una puesta en escena. Diría que mis obras anteriores eran más literarias, que escribía pensando más en el espectador que en el actor. El misterio del teatro se revela por medio del actor. Creo que son pocos los autores que tienen la suerte de conectarse con un grupo teatral y no trabajar aislados. Este contacto enriquece mutuamente. El tema de la obra es la soledad de 4 mujeres, abuela, hija, nieta y una vecina, sin hombres. La ausencia del hombre crea diferentes conflictos a los que surgen cuando está presente. Es una obra escéptica, pero con un final conciliador. La ubico en 1940 porque crea perspectiva necesaria para que el espectador se distancie del conflicto y pueda razonarlo. Si lo ubico en nuestra época, es fácil que nos sumerjamos en el follaje y no en la raíz. Indudablemente la situación de la mujer no ha cambiado demasiado desde el año 25 hasta ahora. A llevarte la comida en la boca, tendrás que cortarla y tirársela sin saber si la va a tragar o escupir. ¿Lo ves? ¿Lo ves a Tucho? Y te vas, ¿eh? Le das la última inyección y te vas. ¡Te vas! ¡Andate! ¿Te dieron un hito? Un aborto es especialmente doloroso para la mujer.
así su única alegría. Macomuna la edad, fresca y jugosa. Dejate tomar. Ay, dormí. Caro mio ben, credimi al men. Ayúdeme. ¡Bueno! ¡Asqueroso el individuo! Ser un hombre es virtud, de cara enviada. Pero el pecho, de las manos afiladas al pensador. Era jinetado de eso, te clavé en la oreja. Pero los hijos mandica me han maleficiado, me han igualitado. Pobre tipo. Ahora soy una mujer. A cualquiera puede pagarle. Una vez cada uno me gozan y libro de cuitos, man. Si por fuera está buena, ¿qué importa lo que tiene él? No le flojeó el embolsado. Y decime, mujer, ¿de cuántos años te volviste? De 14. ¡Oh! Novio por una noche necesito. Pero La voz gruesa. Como la china que fuma cigarro. Necesidades son necesidades. pero la mujer como esta. Sea sapo, sea gallina, yo me la volteo. Decime, ¿estás segura que sos niña? Tanteame. ¿Y si encuentro pirujo? Animate. Estoy listo para ir con vos. Gracias, Gaucho. Pero lleva oscuro que a la luz me da vergüenza. Esperame, danzarina. Escuchame. Como no se lo va a contar a nadie, ¿no? Espérate. ¿No le va a contar a nadie? Tampoco. Yo también voy, yo también. Tú querés en aquella piedra. Y vos en aquella otra, patrero. Esperen a que me ponga en cuero y yo le digo que entre. ¡Apurate, danzarina! Dale, hombre, te digo mujer. ¡Te creció la barba! Pero te convertiste en hombre antes de gozarte, mierda. ¡Ay, si sos vos! Pero vos sos destinado. ¡Sacá la mano! ¡Hombre, conazo! ¡Sibarita! ¿Qué estás tocando? ¡Dragón! Pero la a la mierda. Porque hubo un tema acá que apareció y que, bueno, es la última pregunta que te hago antes de que los muchachos pregunten, y es que el teatro argentino, los autores siempre han sido contestatarios a una situación de poder que se daba en ese momento. El teatro independiente, que son cosas que se mencionaron acá, aparecía como contestatario a todo el peronismo que aparecía en ese momento. En el proceso militar apareció también como una fuerza importante, como denuncia de ese proceso que estaban viviendo los argentinos, donde culminó en Teatro Abierto, y que tal vez a partir de la democracia, ese factor opuesto ante el cual los autores se erguían contando la historia, desapareció. Entonces, una de las cosas que se vio acá es que tal vez algunos autores no aparecieron porque no aparecía un enemigo contra el cual hablar. Como yo creo que el otro es el enemigo y el otro es el caos, yo creo que el enemigo siempre está. Lo que pasa es que no lo debemos saber localizar, yo creo que es una carencia de la dramaturgia en estos momentos, saber encontrar en el imaginario de nuestra sociedad, hacer el puente entre nuestro imaginario y el imaginario de la sociedad. Creo que en eso estamos en deuda. Yo hace poco, el año pasado, vi la obra de Dorfman, una obra muy regular sobre la tortura, La muerte y la doncella. Es una obra que ha recorrido el mundo. Y si bien Pavlovsky toma ese tema, no nos ha motivado a todos los demás autores de una manera tan eficaz, digamos, como la que intentó Dorfman. Eso, a mi entender, es un esfuerzo fallido, no me gustó, pero significa tocar para el burgués, para el espectador burgués, en el imaginario de nuestra época. Creo que eso nos falta, creo que nos ha costado mucho separarnos del lado comercial de nuestros, comercial en el buen sentido, digo, de llegada al público, ¿no? Creo
que nos miramos demasiado el ombligo y que hemos estado trabajando excesivamente sobre nuestros propios deseos, sobre el deseo propio, ¿no? Ayudados por una filosofía en boga, ¿no? De que habla de que el deseo es lo único que hay que satisfacer, ¿no? Una filosofía hedonista en general que priva, pero ha privado en nosotros nuestros propios discursos, más que tratar de entender el discurso de la sociedad. Creo que ahí estamos en deuda, que aparece muy de vez en cuando, y cuando aparece, aunque la obra sea flojita, pega. Yo no creo que estemos desvinculados desde el momento que políticamente todos tenemos concepciones y respuestas a todo esto. Pero lo que no encontramos es respuesta en el material artístico. Es ahí donde no aparece el material artístico que pueda engancharse con el imaginario, a eso me refiero. Ahora, eso de cualquier manera creo que en nosotros hay una gran pasión por intentarlo, por hacerlo. Creo que producimos una enormidad, toda mi generación y todos los que están cerca nuestro producen, qué sé yo. Yo he sido jurado hace poco, 150 obras hay en un concurso, 80 en otro, es decir, hay una producción muy importante de los consagrados y de los que no lo son, pero no sé, será un momento de repliegue de la escritura, será un momento, los hechos excederán, habrá también una información excesiva, digamos, de parte del que la recibe, ¿no? Que se encuentra dificultoso de elegir entre lo que le preocupa aquello, una cosa sola que pueda expresarla a fondo. ¿Y por qué todos terminan en muerte de las personas, de los más jóvenes? Claro, porque seguramente, te vuelvo a repetir, yo hoy dije que por ahí la generación que nos sigue a nosotros no está, porque la sal de la tierra, los chicos que hoy tendrían 35 o 40 años, se fueron. Se fueron con los 30.000 desaparecidos, dentro de los 30.000 desaparecidos. Era muy terrible eso, ¿viste? Era muy, esa escena de los padres que le dan de comer a la chica y la matan con comida, es típica de la época del Proceso. Yo creo que no la puedo haber escrito en otro momento que no fuera en el Proceso, esa obra, ¿viste? Porque era así muy... estaba en el imaginario del momento. Por eso supongo que terminan todas en muerte, porque son todos de la década del 70 y parte del 80. Sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes son los que mueren, todos los jóvenes mueren, sí, sí. Incluso en la historia de la vieja con la nieta, que después dio lugar a Cosmético, a la que la cagan es a la nieta, evidentemente. Se queda, pero se queda porque fracasa, no porque vive en el mejor de los mundos, ¿viste? Y a la pendeja que quiere tener el chico que está embarazada, también le bajan, ¿viste? Era un poco el tema de la época, digamos, ¿no? ¿Y el tema de ahora? ¿Estás escribiendo algo? Y ahora estoy escribiendo un par de cosas. Tengo varios proyectos, estoy trabajando sobre una obra para dos personajes, especie de hombre viejo y persona joven. Digo persona porque es mujer, pero no hay ninguna relación entre sexos, sino es una especie de último programa, de despedida, de un tipo que se va ante el desplazamiento de otra persona más joven, ¿no? Y después estoy haciendo una especie de, no digo antología, pero se parece, es un viejo proyecto que tuvimos yo allá por los años 60, 70 en el grupo literario que integraba, algunos de ellos fueron más o menos famosos, después era un grupo que había gente que hoy son filósofos, sociólogos, Oscar Mazota, Juan José Sebrelli, Carlos Correa, Jorge Laforgue, era todo un grupo
de la revista Contorno, una revista muy fuerte que había en los años 50 y tantos, contestataria, una revista de literatura. Y me quedó un trabajo hecho con este señor Sebrelli, que hoy almuerza con Mirta Legrand, ese tipo de cosas, ¿no? Me quedó una cosa escrita con él, no una cosa, sino un proyecto con él que al término de los años uno quiere revalidarlo. Mazzotta no almuerza con Mirta Legrand. Mazzotta pobre se murió sí, en el claro, viejo marxista, ¿no? Un viejo marxista, sí. En lugar Sebrelli ha evolucionado desde un viejo marxismo a un postmodernismo no es, pero bueno, a un, no sé. Bueno, Mirta Legrand es un postmodernismo. Claro, pero no, Juan José defiende a ultranza el modernismo. Él cree en que la mejor sociedad fue la sociedad del modernismo, la sociedad que en estos momentos está siendo desplazada por el postmodernismo. Bueno, y Sebrelli hizo un trabajo muy interesante sobre Shakespeare. Hizo una especie de trabajo sociológico sobre Shakespeare. Fue tomando distintos momentos en donde analizaba lo que era el paso del feudalismo al capitalismo en Shakespeare, todo así desde el punto de vista sociológico. Me tiró eso en los años 70 y me dijo, hacé una obra de teatro con esto. Bueno, fue pasando el tiempo y ahora lo estoy recuperando. Estoy armando una situación con aquellas viejas ideas de Sebrelli, a ver si armamos un espectáculo que se llamaría algo así como Escuchando a Shakespeare. Con un trabajo muy complicado de traducción y un trabajo complicado de hilvanación además, ¿no? Y riesgoso porque me van a decir de todo, así que es un trabajo con el cual uno avanza un poco cautelosamente. Pues tengo esta obra para 2 personajes y tengo 4 obras terminadas que están ahí esperando si funcionan. ¿Algo más sobre las obras? Sí, hace un rato hablaban de que los jóvenes morían en casi todas las obras. Y Kiko, que es alguien que lucha contra el poder. Kiko gana, sí. Pero gana, pero también pierde, porque en realidad luchaba contra el poder y se termina casando con la hija del mariscal. No, Kiko se va. Pero en la segunda parte... No, Kiko se va, querido. El cuento que hace, no, pero es mentira eso. Ese es un segundo final falso. Es un final falso, que es mentira. Es lo que contarían sobre la acción, la buena gente. Contaría, todo está fenómeno, claro, todo está fenómeno. Kiko se casó, los milicos ahora hacen caminos, todo está bárbaro. Pero es de mentira eso, digamos. La realidad es que Kiko se va al estilo Chaplin, con el pibe, con el hermanito, se va a recorrer camino. Claro. Esa es una obra optimista, creo, una de pocas obras optimistas, y es porque uno, claro, porque además estaba, viste, esa época, hubo acá 2 primaveras muy importantes, que uno sintió mucho. La primavera de Cámpora, allá porque ustedes no la vieron, esa fue una primavera, estábamos, y otra primavera, más cultural, más intelectualoide, la de Alfonsín de los primeros meses. Y esta fue escrita en los primeros meses de Alfonsín, esta obra. O sea que había una especie de Alfonsín, ¿no? Porque, los primeros meses de la democracia. Todo sumado. Entonces era Más o menos. una hora. Más o menos. La de Elías, una primaverita fue la de Elías. La de Elías, claro, no, esa fue bastante, sí, es cierto, porque apareció el Ditela, publiqué yo mi primer novela, Tito estrenó su ¿cómo se llama? Nuestro fin de semana. No, en ese momento sí, pero estábamos enojados igual, conservábamos el enojo. Conservábamos el enojo, el peronismo estaba proscripto, era duro igual, de cualquier manera. Pero es cierto, esa fue otra primavera. Así que la de esta historia de los 2 ladrones es un poco esa. Es una obra que yo quiero mucho, esa, porque con ella recorrimos pueblos de las provincias de Buenos Aires, se enganchaba muy bien, fue mi obra que llegó más de manera popular
simple, así con gente que veía teatro por primera o segunda vez, ¿no? O que recordaba cuando había pasado por ahí un teatro del radioteatro y no teatro como el que se le estaba presentando. Muy divertida también porque íbamos a un pueblo y entonces siempre estaban 2 o 3 policías que venían a vigilar la función. Los policías veían a esos 2 policías que actúan en escena. Y yo digo, bueno, ahora se reconocen y me putean. No se reconocían a los gendarmes del otro pueblo. Se reían entre sí y decían, miren, son iguales que los del otro pueblo. Y los del otro pueblo decían que eran iguales a ellos, ¿no? Así que fue una linda experiencia esa obra, realmente. Fue algo de lo que más me ha dado, me he sentido útil dentro del teatro, digamos. Había un tema que le llamaba la atención al grupo que está trabajando sus materiales, que era la farándula animal. Tanto animales, ¿cómo sí. Carajo lo resolvimos? Si fuesen caballos. Sí, yo creo que el actor puede ser todo. Todo, todo. Que no necesita nada. Que puede con su arte puede hacerlo todo. No. Creo además que lo que pasa es que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? No, es un problema. Eso, estimular. Claro. Creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a una, digamos, mímesis realista. El teatro también tuvo una mímesis que no era realista, la mímesis de los griegos, digamos, anterior era encarnar, no imitar, ni siquiera imitar era encarnar a los dioses. Y los dioses no era el dios judeo-cristiano de la barba, los dioses de aquella época eran mezcla de animal y persona. Se fascinan tanto con Walt Disney, porque son animales, el animal debe tocar una zona del subconsciente, una zona mítica que está más atrás de la memoria, ¿no? Y que todavía vive en nosotros, todavía se nos aparece, ¿no? Se nos aparece en los momentos límites. Entonces, eso es lo que me interesa teatralmente, ¿no? Me interesa esa búsqueda del personaje que tenga que ver con el génesis, mezclado, metido en situaciones vulgares de hoy, ¿no? Sin que esto sea además un desmedro para la humanidad, para el hombre, ¿no? No es un desmedro del hombre, que lo digo, ¿no? ¿Cómo? No, refiriendo a lo que estabas diciendo, que hay una cosa que sigue vigente, que uno nombra a la gente como que se parece un caballo o un león. Sí. Hay una cosa del lenguaje que está muy referenciada, ¿no? Sí. Yo creo que en el comportamiento hay mucho, que en el comportamiento, que es muy interesante aprender de ese comportamiento. Pero a mí, ya les digo, me interesa también porque da espero, confío, intento dar una estética de lo genético, de la aparición del hombre, del hombre desnudo y en el borde, a disposición de lo mutante, del cambio, de ser otra cosa, de que no es el mismo, de que nunca es el mismo, ¿no? Él nunca es el mismo, ¿no? El que era cuando tenía 8 años no es el que tiene hoy 78, ¿no? Es otra cosa, que es muy teatral eso además, porque en última instancia lo que intentamos es describir una parábola en el escenario, cómo un hombre cambia de acá hasta acá. Entonces la parábola genética creo que a mí por lo menos me entusiasma, me parece que es un buen camino, ¿no? para ilustrar la otra parábola, la de la común, la de todos los días, la de apogeo y caída, ¿no? Que nos pasa a todos los humanos. Yo dejé de escribir acotaciones cuando descubrí, trabajando con los actores, que la acotación de ellos era superior a la mía. Que, claro, hacía trampita yo, de repente le ponía la acotación adentro del diálogo, digamos, ¿no? Cosa que el tipo se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Pero en general, cuando tuve que elegir entre mi acotación y la del actor, me quedé con la del actor. Por lo menos hasta el día del estreno. Después,
no me interesa. Después las versiones aparecerán a través de ese primer estreno que ya tiene sus propias acotaciones. Creo que por eso hay acotaciones. Shakespeare no tiene acotaciones, no porque no las hiciera, sino porque en la época nadie se le ocurría hacer acotaciones. Tampoco los griegos tienen acotaciones. No me quiero comparar, no es por eso, ¿no? Quiero decir que era todo trabajo en el escenario, no había acotaciones, nadie se le ocurría acotar porque además se dirigían a sí mismos, digamos. Pero somos nosotros, cuando empezó el autor capo, el autor del siglo XIX, a partir de Ibsen, Bernard Shaw se cansó de escribir como había que hacer sus obras, O'Neill, todos se cansaron de escribir con acotaciones. Creo que en última instancia lo que fueron esos son las partituras del estreno. Las partituras del estreno, como las dirigió el tipo del estreno, son las que salen con las acotaciones y los demás directores las copian, pero yo lo siento como un cinturón, como una mordaza, como algo que inhibe la capacidad creadora del actor y del director, ni decirlo, ¿no? Sí. Ese es un tema. Es una discusión, sí, con mis compañeros de SOMI no estamos de acuerdo en esto. Creo que yo soy el único que más o menos insiste. No, pero del lado en general de la dirección y de los actores, esto se ha planteado mucho el autor argentino. Claro. El tema que parecía que tiraban pamabólicos a veces. Porque si sale por derecha, mete por acá, se mete... ¿no? Claro. Una especie de desconfianza. Claro. Desconfianza, y yo creo que por copiar los clásicos, porque en general el autor, salvo que venga de la actuación, y entonces por ahí tienen una sospecha peor que que venimos de la literatura, ¿no? Pero bueno, salvo que venga de la actuación, el autor es alimentado por textos de otrora, por textos ya escritos, editados, a los cuales acude o acudió cuando quiso escribir por primera vez. Recuerden que además en mi época no había talleres, los talleres crecieron ahora, pero en mi época no había talleres. Entonces por necesidad del autor para más o menos ordenarse con su imaginario. Pero lo dramático se hace cuando dice mira profundamente o respira profundamente o mira claro. para la ventana y se rasca la oreja. Claro, claro. Y ahí es donde se esboza una sonrisa. Sí, o mira con picardía. con sorna. Sí, yo tengo algunos alumnos a los cuales justamente este tipo de cosas es casi banal, común, ¿no? Y es lo que tenía cuando el actor dice, mirá, acá dice, mira... Hay que hacerlo, claro. Sino ustedes son absolutamente libres, los actores, digo, yo los juzgo por lo menos, libres en estado de creatividad, en estado de creación, como está uno cuando sale a buscar esa pesadilla que son las almas y los cuerpos de los otros en los cuales uno se mete. Yo creo que esa pesadilla la tienen que tener ustedes también cuando organizan su personaje, cuando empiezan a trabajar alrededor de él, cuando empiezan a improvisar y buscar alrededor de él, ¿no? Pero sería absurdo y sería poco creador coartarle al actor y al director esa capacidad de locura que pueden tener que quedando libres y no quedando en manos del autor profeta como éramos antes, ¿no? Los 6 breves cuadros que integran Mate Amargo reflejan el habitual interés de Bernardo Carey por los tipos populares y por el grotesco con su característica mueca tragicómica. En casi todas las escenas aflora la terrible contracara de los vínculos familiares. Los padres destilan su fracaso y mediocridad en el cuerpo de sus hijos, convirtiéndolos en víctimas del abandono o de la violencia. Los padres que ahogan a su hija en el siniestro almuerzo familiar tienen su correlato en el matrimonio de Gallegos, donde el padre mantiene con la complicidad de su esposa una relación por demás ambigua con su hija. También la anciana de Colorete descarga en la nieta
todo el desencanto y la amargura de quien no puede paliar con maquillaje las huellas de su vejez. Ay, no, pues ¿por qué la han encontrado? Quedó nuestra hija para salvarnos, hombre. Diría que está en el establecimiento educativo. Un día como el de hoy llega de malandrines. Ha ido al hospital. ¿A dónde? Al hospital. Pues es un robo. Cosas de rutina. Cosas de mujeres. Hinchazón de hígado. Ese apenas prueba bocado, mujer. Y habrá paseado ese poco, Manolo. Eche entonces a la pecadora excusada, asunta. ¡Virginia! No contesta. Estará la promiscua enderezándose frente al espejo. ¡Oye, promiscua! ¡Ya sola! ¡Sal de ahí, que se acabó la verbena! ¡Vamos, vamos! ¡Es hora de aguantar el ala, mija! Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas de querer. El color ni la estatura con las cosas de querer. ¡Asquerosa! Con las cosas de querer. ¡Mirad erótica! ¿Qué tenéis que mostrar? Convertido el bar en putería pública. Mamá tiene que decirte algo, viejo. ¿Sabes qué, hija? Hoy es día de gente humana. Han salido a la calle todos los desvergonzados. ¿Sabes qué, marido? Tú habéis venido a visitarnos y veo que no sitio. Pero vais al cinematógrafo. Vamos. Antes mamá tiene que decirte algo. Ve, hija, que tu madre te recoge ahora. Pues Manolo, mira. Es que yo quiero decir. ¿Quiere comer algo? ¡No! Pues Manolo. Mira que eres empecinada, hija, ala, que yo mismo te recojo a ti. ¡Mamá! Manolo, ven aquí. Ven al cinematógrafo. ¿Qué pasa? Es que a la menú ya la han recogido. ¿Qué dices? Que la han recogido, vaya. ¡No! Que ya no es Valeria, Manolo. ¡Ay, no! Que la han estado buscando. ¡No! Que la han premiado, hombre. Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. ¡Puntona! ¿Qué le has estado agarrando, no? ¡No me huyas! ¡Putañera! ¡Pecadora! ¿Cuántas veces? A ver, entregadas desde el freno. ¡No te ¿Cuántas pongas veces? la mano encima! A ver, ¿cuántas veces? ¡No le castigues, ¿qué te importa? ¡Mira, macho! ¡Escúchate lo que me has dicho! ¡Los clientes miran! ¿Con qué andas en el tráfico sexual, no? ¿Dónde está el cuchillo? ¡Vamos, Manolo! ¿Dónde está el ¡Mi cuchillo? ¡Mi cuchillo! ¡Que estás loco! ¿Dónde está el cuchillo? ¿Qué cuchillo quieres? ¿Para qué lo quieres? Que te quedas quieto. ¡Corrupta! Vamos. ¡Que no me vengas a sacar en la vida! ¡Vamos, hombre, cálmate! ¿Quién me borra la rabia? Dímelo, ver. ¿Quién me lo borra? Fascinerosa, putañera. ¿Cuánto cobra? Dile a todos a ver cuánto cobra. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Mi lugar para tirar la mano en la iglesia, en la municipalidad, en la escalinata del hospital de niños. Pero todo el mundo la estamos pasando mal, Brigidita. Pero todo el mundo no soy yo. ¿Qué recurso me queda aquí más? Dígame. ¿Qué son los memoriales vendidos reales? Los de carne y hueso. ¿Qué nos queda a nosotros los simulados? Déjenme, mi abuelita, déjenme que no lo Pero que se quiere quieta, le dije. ¿O quiere que recurra a la cachetada para hacerle pasar el ataque de la histeria? Si vuelve a engancharse de la viga, no seré yo quien la descolgue, ¿me entiendes? Bastante asco me dio verla con la lengua afuera y toda enllenada de moscas. Pero Dios mío, ¿cómo puede ser tan obcecada y no ver en el destino las señales de la bienaventuranza? ¿De qué bienaventuranza me habla, doña Uli? ¿De la bienaventuranza? Sí, señor. ¿De qué clase de educación recibiste? ¿Nunca te dijeron que cuando una puerta se cierra, otros cientos se abren? No, ¿qué sé? ¿Qué sé yo que 100? Pero lo que sí sé es de una, que te estoy por abrir yo. ¿No te interesa saber lo que hay detrás? Perdóneme, doña Uli, pero no la entiendo, ¿vio? A lo mejor la fantasía me afectó el cerebro. Yo te lo expliqué. ¿Yo vengo todos los días a la tua casa? No, muy bien. Vengo de cuando en vez, porque tengo muchas ocupaciones que me la reclaman el tiempo. Pero, sin embargo, el día de la fecha viene. ¿Por qué? No sé. Porque tenía dos misiones. La una, evitar que te fueras para el otro mundo. Y la otra, porque sin saber que tenías los problemas laborales, vine a arreglarte los negocios proponiéndote una negocio cosa. ¿Un negocio? Uy, ya, ¿ves cómo le vino el rubor a la mejillo? Una
tipa para eso. Hace mucho, soy todo oído. ¿Se dio cuenta que el recaudo depende de la partener? Partener. Partener, el acompañante, el dúo, el clásico binomio, la gorda y el flaco. Ah, sí. Pero no tengo los colorete ni un po de polvo. ¿Qué viene? ¿Será la putana grande o la putana chica? O la due. Acá está. ¿Cómo puede estar en la pieza oscura, abuela? Es que me duele tanto la cabeza con estos problemas. Se debe estar por agarrar un resfrío. Ma no, las discusiones con la tuya mamá son. Abaca la pantalla, así no me da el 8. Es un fresquete bárbaro, abuela. ¿A qué da la cajita? ¿El de oro? De acero inoxidable. ¿Dormí ese tipo? Mamá se quedó con él, está muy nervioso. Ya le cuesta respirar. ¿Ma le pusiste la sonda? Sí, y una inyección de morfina para el dolor. A mí me daría asco ponerle la sonda propiamente. Es de costumbre, abuela. No le funcionan los riñones, ¿qué le va a hacer? Si tiene la orina obstruida, es mal de piedra. Cáncer, abuela, cáncer. Tiene toda la barriga tomada. Mamá es de piedra, solamente que se tapó el arco. A tu nene el Braulio, el mal de piedra le dio la inversa. Era terrible. Tomaba vino y meaba como si perdiera. ¿Dónde puso mi tapado, abuela? ¿Ya te van? Vámole. Estoy cansada, ¿para qué me quiere? Pensé que una noche podía quedarte a dormir con nosotras. Mamá no me necesita y el pobre tipo tampoco. ¡Pobre tipo el turno ese! Está por pasar a otro mundo, abuela. Ma pobre ha sido el Braulio. Pobre ha sido el boludo del tubo viejo chupando el tuto y santo chorno. Para este piglio de putana, pudiéndose ahí, a la cama del matrimonio de tu papo. Al leto conyugales. ¿Dónde puso mi tapado, abuela? Ahí, al ropero, dove sempre, no cretina. A la izquierda. Decime, este tipo, ¿es doctor, es patrón, es jefe de alguna cosa? Mas no, es de la calle. Ay, abuela, como si la vieja fuese algo muy especial. Es que nada así que es una putana. Bene, es lo que yo digo. Qué piglia que Dios me ha regañado. Dejártela tocar por uno cualesquiera. Hace 3 años que el tipo vive con la vieja y con usted. 3 años, oye. Ma nunca le han faltado la memoria al Claudio. Antes muerta. 3 años, ma qué mucho matrimonio. Ma matrimonio sin libreta no hay matrimonio. Con Bernardo nos conocemos hace algo más de 10 años y siempre mantuvimos una relación bastante cercana, pero circunscrita al ámbito del trabajo. No hemos hecho un tipo de relación más allá del trabajo, diría yo, a pesar de que, bueno, siempre alrededor del trabajo uno pueda establecer otro tipo de, o vislumbrar otro tipo de acuerdos, simpatías comunes. La relación empezó concretamente cuando yo dirigí en el Teatro San Martín El Sillico de Alivio, o El Retrete Real, obra rara en la literatura dramática argentina. Bernardo creo que es el único que se animó a plantear en una obra el origen de esta ciudad, de Buenos Aires, y por lo tanto yo diría de este país.
él descubre y desarrolla el tema de que no tuvimos un conquistador, no tuvimos un Pizarro, no tuvimos un Cortés, tuvimos de alguna manera enviados de la conquista del Perú, que fueron, yo diría, conquistadores de cuarta o de segunda mano. Eran casi los que no los necesitaban allá o se los querían sacar un poco del medio y los mandaban para acá, para el sur. Y a partir de ahí, Bernardo construye una obra que para mí es magnífica y a veces pienso en volver a hacerla y siempre me quedó las ganas de hacerla en video. Nuestro origen, que es un origen desgraciadamente bastante perverso, bastante, yo diría, decadente, que de alguna manera genera una estructura de poder que todavía se mantiene, una estructura donde los... El Instituto Nacional del Teatro, incorporado ya a este ciclo que hemos llamado Homenaje al Teatro Argentino, de los cuales ya tenemos unos 10, 12 o casi 15 autores, seguimos con este ciclo intentando plasmar en un video, en un CD-ROOM, en el cual lo vamos a convertir después, las opiniones, los conceptos, la estética, la manera de escribir teatro de estos grandes autores argentinos. Hoy va a hablar a través de este programa, de este video, Bernardo Carey. Y como siempre lo hacemos, lo presenta un autor o un director, un hombre de teatro que ha trabajado con él. En este caso, hay un gran actor argentino que va a presentar a Bernardo Carey. Y ese actor es Lorenzo Quinteros. No solamente por los temas y por la forma en que estructura esos temas, sino por la escritura misma. Bernardo quizá es uno de los autores que más trabaja sobre el aspecto poético, lo que lo vuelve difícil, en un sentido. Lo vuelve un autor que a veces reconozco que para los actores y para los espectadores posteriormente resulta complejo. Él trabaja mucho sobre los niveles de metáfora. En general el teatro argentino no metaforiza demasiado, es bastante directo y llano en su decir, trabaja en general con el lenguaje cotidiano, con un poco más o menos de rigor o de teatralización, pero en general el lenguaje metafórico propio de la poesía no está demasiado usado. En el caso de Bernardo aparece fuertemente. Esta es una de las cosas, me parece importante, que hacen que a Bernardo hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo, más allá de que pueda gustarnos o no su
una obra de él u otra obra de él, porque plantea un espacio diferente. Otra cosa importante que yo querría decir de él es la relación que establece con el trabajo, con el director y con el actor. Yo lo conozco desde los dos lugares. Y es de una amplitud, yo diría, desacostumbrada, desgraciadamente desacostumbrada. Él entiende que el teatro, el producto teatral es un producto final de muchas influencias, de muchas, los que manejan las finanzas, la iglesia y los militares establecen una permanente alianza para sostener ese poder. Después bueno, quiero ser breve porque de eso se trata, quiero presentarlo a Bernardo como un autor que yo después conocí haciendo Florita, la niña perseguida, también en el San Martín, otra obra rara, en tanto está escrita en verso y trabaja sobre mitos. Y después trabajamos una creación colectiva entre los dos, que se llamó Patagónicas. En estos tres casos siempre trabajé como director con él. En la cuarta oportunidad que trabajamos juntos, yo trabajé como actor, que fue en Homero, que es un texto de Bernardo que dirigió Ied Van. Lo que me gustaría decir de Bernardo, por un lado, pasa por su estética, por su literatura dramática. Yo diría que ocupa un lugar de mucha atención. El teatro argentino en general, y no solamente los que lo hacen, los que lo hacemos, sino también el público, está muy orientado, muy ceñido, muy sujeto a criterios realistas, cuando no naturalistas en muchos casos. Bernardo se escapa a esto. Muchos autores argentinos han intentado escaparse y lo han logrado, y muy bien. Pero Bernardo, en ese sentido recuerdo a Griselda, quizá como un Gambaro, como un gran exponente en ese sentido. Pero Bernardo es un caso especial en tanto él se escapa de muchos aportes, que la palabra incluso, si no pasa por el cuerpo del actor, si no se hace creíble a través del cuerpo del actor, no tiene sentido. Que esa palabra, esa frase, esa escena, si no conjuga con un imaginario que está manejando el director en este caso, si su velocidad, su tiempo, sus niveles de imágenes no se ajustan también a este producto final, que es una creación siempre colectiva. En el caso del teatro, él entiende que también le falta algo. Es decir, es un autor que escribe al servicio del trabajo escénico, sin establecer ese celo que a veces algunos autores tienen, y en algunos casos son justificados y en otros no tanto, porque la palabra escrita sea dicha tal cual, porque se respeten hasta las comas. Él no tiene ese celo y quizá podría yo deslizar una pequeña crítica, y es que a veces se excede en eso. En ese sentido, Bernardo tiene una generosidad que requiere que el otro la comparta, que también el otro, el director, el actor, tenga una capacidad de abrirse y de ser generoso tanto como él, para que verdaderamente ese producto sea un producto de encuentros. Podría hablar mucho más de Bernardo, pero yo creo que
Siento que lo importante es que lo escuchen a él. Me gustaría que este material que se ha hecho sobre Bernardo tenga una buena difusión y sea escuchado, visto por la gente, porque, insisto, Bernardo ocupa un